Arabia Saudita y Rusia dan duro golpe a Biden. Desde hace 6 años se viene desarrollando una alianza entre Arabia Saudita y Rusia en el mercado de los combustibles fósiles, que la guerra en Ucrania ha consolidado. Arabia Saudita no solo está comprando a Rusia grandes cantidades de petróleo para su consumo interno, sino que su actuación concertada a través del cártel petrolero OPEP Plus ha conducido a la decisión sin precedentes, tomada el 5 de octubre de 2022, de retirar 2 millones de barriles diarios de su oferta de exportación, buscando apuntalar el precio. Esta medida conviene enormemente a Rusia, ya que con sus combustibles sancionados, su prioridad es conseguir el máximo precio posible por cada barril extraído. La medida también conviene al Reino Arábigo en su ya larga lucha con Estados Unidos para controlar el mercado petrolero. Después de comenzada la invasión de Ucrania, Biden impidió que el precio del crudo se disparara, quizás por encima de los $150, al liberar entre marzo y septiembre un volumen récord de 160 millones de barriles de la reserva estratégica estadounidense. Esta acción hizo perder masivas cantidades de dinero a los sauditas, quienes ahora toman desquite restringiendo la producción y desairando al presidente estadounidense. Vamos a revisar en este video cómo Arabia Saudita y Rusia se han aliado para propinar un duro golpe a Biden, así como diversos temas de interés sobre la geopolítica energética mundial, totalmente desquiciada desde la invasión de Ucrania. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos están cerca, y Biden se juega mucho, y una de las molestias de los estadounidenses es la gasolina cara. El cártel OPEP Plus, cuyos principales factores de poder son los estados petroleros de la península arábiga, encabezados por Arabia Saudita, con el añadido de Rusia, acaba de hacerle un desaire público y masivo a Estados Unidos, la Unión Europea y demás gobiernos occidentales o de la órbita estadounidense, que están enfrentando la peor crisis energética en medio siglo. Cuesta no ver un ataque directo a la economía global, que necesita desesperadamente moderación en el precio de la energía, en la decisión de la OPEP Plus de recortar 2 millones de barriles diarios en su oferta de crudo, cuando el precio Brent coqueteaba con los $100. Nunca antes la OPEP ni la OPEP Plus, con la suma de Rusia, habían hecho un recorte tan grande y tan rápido, cambiando la tradición de que los precios de 3 dígitos inducían un incremento de producción para moderarlos. El golpe se produce cuando Biden se asoma a unas elecciones legislativas de mitad de periodo en las que se juega mucho, mientras los votantes estadounidenses están contrariados por los elevados precios de la gasolina, que ha llegado hasta casi $7 el galón en Los Ángeles. El eje de Arabia Saudita y Rusia corta la producción de petróleo para aumentar los precios del barril de crudo, lo que afecta a Biden. En medio del anuncio, el único consuelo es que el recorte real no será de 2 millones de barriles por día, sino de 950,000, debido a que varios miembros del cartel no están alcanzando sus metas de producción, por lo que la caída será absorbida solo por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. De todas formas, la rebaja en la oferta de crudo presionará el precio hacia arriba, perjudicando a Biden en su objetivo de ganar las próximas elecciones parlamentarias del 8 de noviembre, en las que estarán en juego 34 de las 100 bancas del Senado. Durante los 2 últimos años, la OPEP Plus había optado por un enfoque gradual y por etapas para gestionar su oferta de petróleo, que tiene el poder de mover significativamente los precios internacionales. Por ello, causó asombro y conmoción su decisión del 5 de octubre de realizar un brutal recorte de 2 millones de barriles que, según las opiniones, es muy difícil de reconciliar con la palabra moderación utilizada para justificarlo. Los voceros del cártel no explicaron por qué necesitaban reducir tanto y tan rápidamente, aparte de argumentar que deseaban estar a la vanguardia. La OPEP Plus va a reducir 2 millones de barriles al día su producción. El recorte de la producción de 2 millones de barriles de crudo tendrá 2 consecuencias importantes. Cualquier expectativa de reducir la inflación se viene al suelo y las economías occidentales tendrán que afrontar niveles de precios crecientes por un tiempo más prolongado. Esto obligará a los bancos centrales a adoptar políticas monetarias más restrictivas, aumentando así las probabilidades de una recesión global. La otra consecuencia importante del recorte de producción es que proporciona un balón de oxígeno a Vladimir Putin. Y es que el mandatario ruso necesita dinero para mantener activa su maquinaria de guerra en Ucrania y gestionar apoyo interno a su tambaleante campaña bélica.
Lo más sorprendente es cómo Arabia Saudita se ha alineado abiertamente con Putin, desairando públicamente a Biden. Otros países petroleros del Medio Oriente, África y Latinoamérica siempre se han sentido más complacidos coqueteando con Rusia en contra de Estados Unidos, pero no parecía ser el caso del Reino del Desierto. A pesar de las quejas de los funcionarios de la OPEP sobre la política monetaria estadounidense, lo cierto es que el fortalecimiento del dólar juega a su favor. A diferencia del último colapso de grandes proporciones del precio del petróleo, en 2008, cuando el valor ponderado de la moneda estadounidense estaba en un mínimo de varias décadas, el poder adquisitivo de un barril de petróleo negociado en dólares es ahora más fuerte. Eso es fundamental para los sauditas, que compran en el extranjero el 60% de sus bienes. Muchos en la Casa Blanca tomaron esto como un ataque personal contra Biden. El recorte en la producción de petróleo no parece tener asidero en la economía real. Se está derrumbando el ritmo de crecimiento de la demanda de petróleo. Está creciendo notoriamente la oferta de crudo de países externos a la OPEP+. ¿Están los inventarios de petróleo en niveles altos? Nada de lo anterior parece ser el caso. Pero con las elecciones estadounidenses del 8 de noviembre tan próximas, el recorte incomprensiblemente grande ha causado gran escozor en Washington, D.C. Incluso, algunas voces afirman que se trata de un ataque personal a Biden y una manera de apuntalar a su bestia negra, Donald Trump, o al menos al Partido Republicano. Algunos analistas señalan que el hecho de que la reunión de la OPEP fuera presencial en su sede de Viena y no por videoconferencia dice mucho sobre el mensaje político que se deseaba transmitir con la medida. Roger Dewan, un experimento analista petrolero, señala que este recorte en medio de la guerra en Europa hace recordar el embargo petrolero árabe del año de 1973, comenzado en el transcurso de la guerra del Yom Kippur. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak aprovechó la ocasión para advertir que su país dejará de abastecer de petróleo a cualquiera que se acoja al tope de precios que promueve el Grupo de los Siete. ¿Por qué la Casa Blanca acusa a Arabia Saudita de aliarse con Rusia? En medio de la vertiginosa inflación energética, el recorte de la OPEP+ ha provocado una violenta reacción de Washington, D.C. La Casa Blanca acusó al cártel petrolero de alinearse con Rusia, después de que Arabia Saudita liderara el recorte que equivale a un 2% del suministro mundial en la primera reunión presencial de la OPEP+ en 2 años. La decisión salió adelante a pesar de que antes de celebrarse la reunión, Estados Unidos ejerció fuertes presiones para que no se produjera un recorte que afectara el objetivo estadounidense de reducir el precio de la gasolina antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato. Estados Unidos también buscaba privar a Rusia de ingresos adicionales para financiar sus operaciones militares en Ucrania. Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, calificó la medida como una decisión miope y añadió que quedaba claro que el cártel petrolero se estaba alineando con Rusia. El príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía de Arabia Saudita, desestimó los señalamientos de que los recortes afectarían a los consumidores y apuntó que la acción estaba dirigida a fomentar la inversión a largo plazo en la industria petrolera. «Muéstreme dónde está el acto de beligerancia», dijo bin Salman, agregando que el mercado energético requería orientación para asegurar sus inversiones. Esto ayudará a Rusia a financiar más su guerra en Ucrania. A pesar de las sanciones, Rusia está produciendo 9.8 millones de barriles de petróleo por día, solo un 10% menos que el promedio de 2021. En el caso de que esté destinando la mitad al consumo interno y la otra mitad a exportaciones, por cada dólar que sube el precio del barril petróleo a Putin, le ingresan cerca de 5 millones de dólares diarios adicionales. La guerra en Europa está resultando muy costosa para Rusia debido a la gran cantidad de equipo militar perdido y a la enorme masa de proyectiles disparados, muchos dando en el blanco en los lugares equivocados por la falta de dispositivos de precisión. Aunque la información sobre pérdidas humanas es más opaca, a los rusos no les debe ir muy bien si han tenido que recurrir a la impopular medida que busca incorporar a 300.000 reservistas a los frentes de guerra. Todo indica que la Federación Rusa echará el resto por tratar de conservar los territorios ganados, sobre todo los anexados, porque sería muy vergonzoso para una superpotencia nuclear que un país 6 veces más chico en extensión y con 100 millones de habitantes menos terminara derrotándola en una guerra convencional por mucha ayuda que esté recibiendo desde el exterior. De manera que cualquier dinero adicional que entre a las arcas rusas ayuda a Putin a mejorar sus fuerzas en combate. Este recorte de la producción va a subir el precio de la gasolina en Los Ángeles, California.
El mismo día que la OPEP Plus anunció su recorte de producción, los precios de la gasolina alcanzaron máximos históricos en Los Ángeles, California. Sin embargo, la tendencia alcista del combustible que pagan los conductores angelinos comenzó en septiembre, después de algunos meses a la baja, y tiene más que ver con el cierre de varias refinerías que producen algunos grados de gasolina específicos para la ciudad y el estado. A diferencia del aumento de la gasolina a nivel nacional en el verano, el reciente pico se restringe básicamente a California y la costa oeste. No está claro cuánto afectará la reducción en la producción de crudo anunciada por la OPEP Plus a los precios pagados por los consumidores en las estaciones de servicio, pero está claro que no contribuirá a bajarlos, a menos que la economía entre en recesión y la demanda caiga. En las elecciones del 8 de noviembre, California optará entre el republicano Mark Musser y el demócrata Alex Padilla, quien ingresó al Senado en 2021, después que la titular Kamala Harris fue electa vicepresidenta. Biden esperaba ayudar a sus candidatos a senadores en 34 estados con una gasolina más barata, pero ahora los electores andan muy irritados por el aumento de precio del combustible y el recorte de producción del cártel petrolero abona en favor de mayores alzas. Los precios de la gasolina llegan a nivel récord en California. El 5 de octubre del año 2022, el galón de gasolina regular ascendió a $6.494 en Los Ángeles, escalando más de 38 centavos en una semana. En contraste, el precio durante la primera semana de octubre del año pasado era de $5.28 por galón. Antes del anuncio del recorte de producción de la OPEP Plus, Moody's Investor Service dijo que cualquier plan para incrementar los precios del petróleo en lo inmediato probablemente fracasaría e incluso podría ser contraproducente. Elena Natocci y Madhavi Mokil, vicepresidente senior de Moody's, dijeron en una nota: "Desde nuestro punto de vista, los elevados precios del petróleo no pueden sostenerse por mucho tiempo debido a la capacidad limitada de las economías para absorberlos y seguir creciendo. Un costo persistentemente alto del petróleo impediría el crecimiento económico y aceleraría la sustitución por fuentes alternativas de energía, lo que llevaría a que los precios del petróleo eventualmente caigan al rango de precios de reinversión". Por su parte, Severin Borenstein, especialista en energía de la Universidad de California, Berkeley, dijo que la medida restrictiva de la OPEP Plus pondría agregar entre 10 y 15 centavos al precio de un galón de gasolina. California es el estado que ha experimentado el aumento más pronunciado, lo que obligó al gobernador Gavin Newsom a cambiar a la gasolina de mezcla de invierno, que es más barata. ¿Por qué subieron los precios de la gasolina en California este mes? Cuando el presidente Biden liberó crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, perjudicó a la OPEP en términos de ingresos. La mayor parte de ese petróleo se destinó a las refinerías. Ahora la OPEP quiere que le devuelvan parte de ese dinero, pero Biden ya ha dicho que liberará más de la reserva para contrarrestar esto, señaló Phil Berger, experto en petróleo que fue economista senior del Consejo de Asesores Económicos. Berger añadió que el aumento récord del precio de la gasolina en California se debe a problemas de refinación, no a los precios del crudo. Tom Closa, un especialista en cotizaciones de la energía del Servicio de Información del Precio del Petróleo, apuntó que la decisión de la OPEP Plus no debería afectar demasiado a los automovilistas de California. Y añadió: "No creo que el crudo de la OPEP tenga mucho impacto. Muchas de las refinerías de California, que han estado fuera de servicio debido al mantenimiento planificado y problemas imprevistos, están volviendo a funcionar y reanudando la producción. Es posible que veamos otro aumento en los próximos días, pero eso debería ser todo". Arabia Saudita extendió su alianza con Rusia hasta finales del 2023, es decir, por un año más. Durante su reunión del recorte, la OPEP aprovechó para extender hasta finales de 2023 su alianza con Moscú, por lo que el cártel OPEP Plus, cuyo símbolo Plus representa a Rusia, seguirá vigente al menos por un año más. El entendimiento de Riad con el Kremlin comenzó en 2016, algo que en principio se vio como coyuntural, pero que tiene todo el cariz de estarse convirtiendo en un eje permanente, reconfigurando la geopolítica energética. En un mundo en el que incluso China tiene inquietudes sobre la política rusa y no ha respaldado a Putin en la reciente anexión de territorios ucranianos, Arabia Saudita parece ser uno de los pocos amigos seguros que le quedan al presidente de Rusia. Puede que solo se trate de negocios, pero mientras la estrategia petrolera saudita convenga a Rusia, un Putin aislado se apresurará a respaldarla. Otras circunstancias abonan también en favor de la entente Riad-Moscú y su estrategia de recortar producción. Los inventarios de petróleo están muy por debajo del promedio de los últimos 5 años, por lo que necesitan reconstruirse incluso a un mayor precio promedio. Los inventarios de diésel también están muy bajos, casi con el invierno en puertas.
Por añadidura, la producción estadounidense de esquisto está yendo más lenta de lo previsto. Según Abdulaziz bin Salman, el precio de los futuros petróleo está desconectado de los fundamentos de la oferta y la demanda. En agosto pasado, el príncipe Abdulaziz bin Salman dijo a Bloomberg que los precios de los futuros del petróleo estaban desconectados de los fundamentos de la oferta y la demanda por la extrema volatilidad del mercado y los problemas de liquidez. Los mercados físicos y de papel se han vuelto cada vez más desconectados, respondió el ministro de Energía saudita ante unas preguntas enviadas por escrito por Bloomberg News. Esta falta de correspondencia planteaba la necesidad de hacer ajustes en la producción al margen de la coyuntura oferta-demanda, en opinión del experto petrolero del Reino del Desierto Arábigo. Ser testigo de esta volatilidad dañina reciente perturba las funciones básicas del mercado y socava la estabilidad de los mercados petroleros y solo fortalecerá nuestra determinación, añadió bin Salman. Cuando Biden anunció la liberación de 1 millón de barriles diarios de las reservas de Estados Unidos, afectó los ingresos de Arabia Saudita. A finales de marzo pasado, el presidente Biden anunció que liberaría durante 6 meses 1 millón de barriles de petróleo por día de las reservas estratégicas estadounidenses, con la intención de estabilizar el mercado. La guerra en Ucrania todavía estaba en su 5ª semana y el Brent se cotizaba en $116 el barril. Una semana después, el crudo estaba por debajo de los $100 y Arabia Saudita había perdido una montaña de dinero. La gran reserva estratégica estadounidense no solo fue concebida para disponer de un colchón de seguridad de crudo en caso de fallar la producción por un tiempo prolongado debido a una gran calamidad, sino para intervenir en el mercado en época de escasez a objeto de regular el precio. Lanzar al mercado 1 millón de barriles diarios durante 6 meses suponía inyectar 180 millones de barriles, una masa de petróleo aproximadamente equivalente a las exportaciones sauditas durante un mes, por lo que la medida tenía un impacto significativo en el mercado. No ha sido la primera vez ni será la última que Estados Unidos abre el grifo de su reserva para contener el precio del crudo, lo que obviamente no es del agrado de Arabia Saudita ni de ningún exportador petrolero. Estados Unidos se queda sin reserva estratégica de petróleo después de liberar 160 millones de barriles desde marzo. En septiembre, Estados Unidos había vendido 160 millones de barriles de petróleo de su stock, en una liberación sin precedentes del crudo de la reserva, que se vació en más de una cuarta parte. Según información del Departamento de Energía, las ventas masivas de petróleo de la reserva estratégica la llevaron a su menor nivel en 4 décadas, y expertos petroleros afirmaban que continuar los retiros podía ser riesgoso para la seguridad energética del país. Pero a pesar de que la liberación de reservas ayudó a una caída significativa en las cotizaciones del crudo desde su punto máximo, el gobierno federal no parece estar listo para rehacer el inventario. Incluso no ha paralizado los retiros de petróleo del stock en octubre, aunque el bombeo se ha reducido. Kevin Buck, director gerente de Clearview Energy Partners, dice: "Es una política arriesgada. Esta política solo puede durar hasta que se agoten las reservas, y reponerlas llevaría años". Utilizar petróleo de la reserva este año buscaba compensar la escasez resultante de las sanciones a Rusia, cuando algunos expertos pronosticaron que los precios se dispararían a niveles nunca vistos. Pero si bien los precios se dispararon inmediatamente después de que el ejército ruso cruzara la frontera ucraniana, el West Texas Intermediate, crudo referencial estadounidense, posteriormente retrocedió hasta cerca de $82 el barril. Quedarse sin reservas es muy peligroso para Estados Unidos, porque puede que el petróleo llegue a $150 el barril en el año 2023. Cuando Biden autorizó la liberación de la reserva, se pensaba que si no se tomaba esa medida, los precios del petróleo se elevarían por encima de los $150 el barril, llevando el galón de gasolina a un nivel impensable. El año 2022 es de renovación parcial del Senado en Estados Unidos, y Biden estaba siendo presionado a objeto de no convertir la elección de noviembre en una guillotina para sus candidatos, por unos precios de la gasolina inmanejables para la mayoría de los votantes. La liberación de la reserva cumplió con su objetivo, pero darle continuidad ya no parece ser una opción. Es de suponer que después del 8 de noviembre, la política energética estadounidense cambiará radicalmente y el precio del petróleo dejará de depender de la intervención con el stock, incluso si Estados Unidos no decide reponer el inventario a alta velocidad. Con el precio del petróleo dependiendo solo de la demanda y la oferta extractiva, y considerando la política restrictiva que por ahora interesa al binomio Arabia Saudita-Rusia, es posible que, de todas formas, el petróleo alcance altas cotizaciones en 2023, aunque después se desplome por la recesión que probablemente detonaría.
El petróleo crudo, benchmark, ha caído 20% desde junio y es probable que el petróleo de Irán entre al mercado y abarate más los precios. Los futuros del petróleo crudo de referencia cayeron más del 20% desde principios de junio debido a las preocupaciones por el desempeño de la economía mundial y la posibilidad de que ingresara más hidrocarburo iraní al mercado. Los futuros del Brent mejoraron su cotización después de los comentarios del príncipe bin Salman a Bloomberg para negociarse a cerca de $96 el barril después de haber caído a casi $92. Aún así, los volúmenes de negociación se han mantenido muy por debajo de sus niveles históricos, ya que la volatilidad de precios provocada por la guerra en Ucrania ahuyenta las inversiones. Sea cual sea la forma como termine la guerra en Ucrania, el mundo de la energía será otro. ¿Qué papel tendrá Rusia en ese despliegue energético? Depende de cómo acabe la guerra para Putin. Para Arabia Saudita probablemente las consecuencias, si las hay, serán menores, mientras se mantenga sin comprometerse con Rusia más allá de la política energética. A fin de cuentas, todo el mundo entiende que negocios son negocios. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo Arabia Saudita y Rusia dan duro golpe a Biden. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.